Y le voy a pedir a Forlán que active su micrófono, que lo tenéis que activar vosotros, y que nos lea un texto de los Hechos de los Apóstoles. Forlán, no se te oye, tienes que tocarle al micro. No se oye tampoco todavía. Tienes que, si estás en el ordenador... ¿Me oye ahora? Ahora. De los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos también bajo la protección de la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues ahora nos toca... Estamos con mucha ilusión y después de un trabajo y de una situación de prueba distinta, que es la de la pandemia, pues vamos a tener un encuentro con don José Manuel, con nuestro obispo. Está también don Sebastián. Y yo le voy a pasar ya la palabra a él para que nos diga un poco lo que tiene en su corazón, ¿vale? Como estoy viendo que alguna persona tiene el micrófono abierto y hace silencio, yo os vuelvo a silenciar a todos, ¿vale? Y le pasamos... escuchamos al obispo. Si durante la charla o lo que nos vaya a comunicar queremos preguntar alguna cosa, lo escribimos en el chat. Y luego ya hay algunas personas que están encargados de hacerle, de unir las preguntas, ¿vale? Os silencio a todos y le voy a tengo que dar yo el paso a don José Manuel a que él active su vídeo. Tiene que tocarle don José Manuel a su ordenador. Ya está. Ahora, ya está. ¿Se oye? Sí. No es tan difícil esto. Hemos aprendido ya tanto. Sí. Esto, bueno, buenas tardes en principio a todos. Yo os tengo en varias pantallas y es muy difícil poder estar viéndoos a todos porque esto es demasiado pequeño para la gran realidad que supone el estar junto a vosotros esta tarde. Bueno, yo en principio, aparte de saludaros, deciros que vamos con mucho retraso y quizás la culpa la tiene el demonio. Bueno, por echarle la culpa a alguien. Es que todo el tema este que estamos viviendo, las circunstancias que nos han llevado a esta pandemia y lo que está suponiendo prácticamente para todos, bueno, nos ha llevado a una situación bastante complicada. Y es evidente de que ha roto muchísimos proyectos. El poder tener esta reunión en vivo y en directo es ya pues una cuestión que hubiera sido fantástica y sin embargo nos tenemos que conformar con la pantalla. En segundo lugar, el sufrimiento de tanta gente que vive con motivo de la pandemia, las enfermedades, la muerte de seres queridos, etcétera, no nos deja con los brazos cruzados a nadie, porque yo creo que a todos nos está afectando de una manera o de otra. Y dicen que no solamente la pandemia esta está afectando a la temperatura, sino que incluso también a la psicología, ¿no?
a la manera de vivir y de interpretar estos acontecimientos. Menos mal que nosotros somos cristianos y afortunadamente tenemos donde agarrarnos, que agarrarse en el Señor creo que es la mejor solución y la mejor situación como para poder salir adelante en medio de estas tormentas. El Papa nos lo recuerda, en muchos de los documentos hace referencia a él, a la tormenta del lago de Genesaret, donde los discípulos estaban perdidos y acuden a él pidiendo socorro. Y el Señor parece que les regaña, pero lo que les está exigiendo es que tengan más fe, que tengan más confianza. Y esto es lo que yo de alguna manera, pues es lo que apelo para mi vida todos los días y también trato de insistir para que los que me rodean al menos podamos vivir, sobre todo porque es la dimensión de la fe lo que nos está a nosotros sosteniendo. Con respecto a esto, bien, ya está la cuestión planteada, ¿no? Ahora, ¿qué nos corresponde ahora? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es, en definitiva, nuestra realidad en este momento? Pues pusimos en marcha con mucha ilusión todo este trabajo, como es la recuperación de la participación del laicado y sobre todo pues una iglesia que en definitiva es pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, tanto laicos, sacerdotes y consagrados. Somos el pueblo de Dios. Esa es la aportación más grande que tuvo el Concilio Vaticano II y que evidentemente por unas razones y por otras, normalmente casi todas por las deficiencias de la condición humana, pues no sé si lo estamos viviendo plenamente en nuestras parroquias, comunidades, en la diócesis, en fin, toda esta serie de cosas. Se comenzó con esta invitación que se os hizo a la participación en el Congreso del Laicado en Madrid y todo el trabajo que se hizo previo. Eso fue un regalo extraordinario que nos llevó precisamente pues, a vivir con ilusión una esperanza que iba a ser una esperanza viva. Y de hecho, ahí están los resultados. Unos resultados que nada más que la participación de la cantidad de grupos que surgieron ya es un dato importante. Una cantidad de personas grandes, prácticamente unos 150 grupos que surgieron en la diócesis. Bueno, pues eso ya fue un motivo de esperanza. Y la participación en los grupos, el resultado de cada una de las aportaciones y el resumen que se hizo de toda la aportación de la diócesis. Yo creo que esto fue, a mí, al menos me supuso un motivo de esperanza muy grande. Y al mismo tiempo, una proyección de la diócesis pues, para formar este consejo de pastoral y sobre todo para muchas cosas. Porque en definitiva, la cuestión de esta acción de pastoral es para nosotros como por lo que hemos visto en el congreso que hubo, se nos abrieron preferentemente una opción de participación grande. Empezó el curso con ilusiones, pero vino la pandemia, sobre todo la segunda ola y la tercera ola en la que estamos, y bueno, pues aquí estamos todavía medio confinados, saliendo solo a lo necesario, la participación a veces se hace bastante limitada y sobre todo pues el poder vivir las celebraciones de la liturgia o incluso de las acciones de tipo pastoral, ya veis lo limitadas que están. Eso naturalmente para mí es un motivo de tristeza por un lado, pero es un reto por otro. Y hay que salir adelante sin ningún género de duda. Una de las cosas que yo creo que va a aportar, sobre todo, no solo la experiencia de haber vivido con esta oportunidad extraordinaria del Congreso de Laicos,
sino el post-congreso. Una de las experiencias gozosas va a ser poder vivir con espíritu de sinodalidad. Con lo cual estamos hablando de unión, de comunión, de discernimiento, de diálogo, que va a ser realmente un regalo grande, especialmente para todos los temas y objetivos de tipo pastoral que pueda haber en la parroquia o en la diócesis. Y yo creo que esto, de hecho, es una ocasión para dar gracias a Dios. En este momento, después de esta larguísima introducción, ¿qué se me ocurre deciros? Pues que mucho ánimo. Yo lo que pretendía únicamente con esta reunión era decir, tenemos que recuperar las posibilidades que tenemos por delante. Tenemos que recuperar lo que la Iglesia nos está pidiendo. Hemos hecho un parón porque esa era una de las consecuencias que llevaba consigo el dichoso virus. Nos ha paralizado a todos, de una o de otra manera. Sí que es verdad que el tema de esta pandemia ha organizado un buen jaleo a todos los niveles, pero por otra parte nos ha hecho, porque el jaleo en el sentido de que ha llevado a miedos, a temores, a mucha gente, a desesperanzas incluso, pero por otra parte hemos visto mucha gente que ha sido verdaderamente heroica, mucha gente que ha estado trabajando con ilusión en tantísimos temas de ayuda y sobre todo la solidaridad, los voluntarios, especialmente en todos los temas de caridad, de la acción caritativa de la Iglesia, que por ese regalo también y sentido común que se tiene, se les pidió a la gente mayor que estaba trabajando habitualmente en Cáritas que dejaran el tema y que se cuidaran. Y hubo que darle paso, porque era necesario, a los voluntarios jóvenes que comenzaron a surgir. Con lo cual es eso otra nota de acción de gracias. Y yo precisamente por eso estoy también contento, porque realmente no ha sido en vano. Ha tenido estas dificultades que hemos vivido una parte negativa, pero tiene también otra parte muy, muy loable y a tener en cuenta, sobre todo porque han surgido la gente fantástica y a la que tenemos que dar gracias a Dios también por ellos, ¿no? Una de las cosas que insistiremos también en este tiempo del post-congreso va a ser en la necesidad de vivir en la comunión. Porque claro, la corresponsabilidad nuestra no se puede llevar que cada uno vaya por su lado, que cada uno vaya de acuerdo con los dones y talentos que Dios le ha dado para construir a su estilo, sino que nosotros tenemos que acoplar nuestra vida y nuestras cualidades y nuestros dones a la comunidad que somos todos y al pueblo de Dios que somos todos. A la comunión, en definitiva, en sinodalidad. Y eso ya he dicho antes que supone diálogo, oración juntos, silencio en muchas ocasiones, respeto y corresponsabilidad. Así es que nos queda mucho por hacer. Vamos a ir poquito a poco, es verdad, pero creo que va a merecer la pena, sobre todo en esta etapa después del Congreso de Laicos. Un postcongreso que va a abrir una etapa de continuidad y que nos va a ayudar a entender cuál es nuestro papel, el de cada uno de nosotros en la Iglesia. Y sobre todo salieron los 4 itinerarios que nos han propuesto o nos hemos propuesto a partir del Congreso. El primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia pública.
Son cuatro itinerarios que nos van a ayudar a todos los fieles, a todos los cristianos de toda España, de todas las diócesis de España. Y lo que tenemos que lograr es fundamentalmente saber trabajar juntos. Ya ha habido un intento en este sentido de corresponsabilidad y de comunión, que ha sido en la misma colaboración para el plan de pastoral de la diócesis, que habéis participado en los 4 itinerarios, especialmente para buscar en los caminos de Pentecostés o del nuevo Pentecostés, al que estamos llamados fundamentalmente todos. Y eso evidentemente ha traído pues una riqueza grande de matices, de visión de las cosas que habéis aportado los distintos grupos. Y está recogido en el proyecto de pastoral. Yo en ese sentido tengo que dar gracias a Dios porque se resalta mucho la libertad y nos libera del subjetivismo y del relativismo, que son verdaderamente, esa es la peor pandemia. Si cada uno va a lo suyo, si cada uno nos vamos buscando a nosotros mismos, si cada uno va haciendo las cosas según pues se le ocurra según su saber y entender, es evidente que no vamos a lograr nada para una iglesia que se mantiene unida, que se necesita unida y que quiere vivir al menos la comunión para la que estamos llamados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, yo creo que hay trabajo que hacer y hay trabajo con ilusión y con esperanza. Hay que buscar realmente esto que de alguna manera nos está llamando, que en definitiva lo que hemos visto es que tenemos que ser el pueblo de Dios, un pueblo de Dios, y caminar precisamente como hermanos. Estamos llamados a participar en un renovado Pentecostés. Y esto tenemos que hacerlo nosotros. No nos tiene que venir hecho del Consejo de Vicarios, del obispo, del párroco. Somos todos, porque el pueblo de Dios somos todos. Y si he dicho antes que en estas circunstancias se va a potenciar mucho el diálogo, la responsabilidad común, la oración común, el silencio, el respeto mutuo, etc., para una etapa como la que viene ahora, todavía se va a necesitar con más fuerza. Por eso vamos a renovarnos para vivir este nuevo Pentecostés. Renovar nuestras dificultades, renovar nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, etc. Yo estaba recordando ahora las notas que, bueno, del Papa Francisco hay a montones. Hay a montones. El Papa Francisco con sus encíclicas, las exhortaciones que nos ha regalado, ¿no? Todos estos, hay cantidad de cosas que nos van a ayudar a vivir la sinodalidad, la cercanía, el diálogo mutuo, el tratar de conseguir los mismos objetivos, trabajando juntos y remando en la misma dirección. Pero estaba recordando las 8 cuestiones que nos planteaba el Papa Juan Pablo II, sobre todo para poder vivir como laicos, como pueblo de Dios, en esta iglesia y en este momento. Y voy a recordarlas pasando en primer lugar a poner que tenemos que promover la dignidad de la persona. El Papa Juan Pablo II eso lo puso en primer lugar. Y promover la dignidad de la persona no está exenta de nuestra labor pastoral en nuestras parroquias, en la diócesis, donde quiera que nos movamos. La dignidad de la persona exige también salir de nosotros mismos en una dirección de caridad, pero también saber escuchar al otro y tener en cuenta lo que dice el otro, para trabajar juntos con el mismo espíritu y en la misma dirección. Un trabajo, de hecho,
con respecto al tema de la dignidad de la persona, un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Pensad, por ejemplo, en cuanto a la dignidad de la persona, ahora en las circunstancias que vamos teniendo, no solo en los enfermos, sino también, por ejemplo, en los inmigrantes que se juegan la vida en el mar, o vaya usted a saber la cantidad de víctimas de la violencia y de tantas cosas que están haciendo estragos del alcohol, en fin, y sobre todo ahora mismo todos los temas del daño que están haciendo los medios que están al alcance incluso de los niños, como las dependencias que pueden venir del uso del teléfono, del uso de internet, las redes sociales, en fin, toda esta serie de cosas. Y está llevando una serie de consecuencias de sufrimiento a mucha gente. Si no, ahí está Proyecto Hombre y las distintas instituciones que tenemos de caridad en la diócesis que están recibiendo las consecuencias de gente bastante destrozada. Otro campo que vamos a cuidar también especialmente en nuestra responsabilidad es la libertad para invocar el nombre del Señor. Una de las cosas que evidentemente a nivel social, ¿qué está pasando? Pues ojalá fuéramos tan maduros que sepamos ser responsables y respetar también las opciones de vida de cada uno, pero muchas veces no se respetan. Especialmente no se respetan cuando se trata del tema de Dios o de la religión. Y eso es evidente de que al menos hemos de tenerlo bastante en cuenta, sobre todo, primero por hacernos respetar, pero en segundo lugar vivir la caridad incluso en estas circunstancias, aunque seamos rechazados. Es lo que dice el Evangelio de hoy en la misa, que Jesús los envía a los discípulos y les pide que tanto si los aceptan como si los rechazan, que actúen como hijos de Dios. Y en esto yo creo que nosotros tenemos muchas oportunidades para actualizarnos y será evidentemente en este tiempo una oportunidad para poder respetarnos mutuamente. En tercer lugar, sobre todo, respetar el derecho inviolable a la vida, que no es un capricho de la Iglesia. Eso, el respeto de la vida, no es una cuestión que la Iglesia está porque tiene que hacerse notar, no, sino porque es un regalo que nos ha hecho Dios y nadie es dueño de la vida excepto Dios. Nosotros sabemos que estamos en una sociedad que no aprecia especialmente este regalo de Dios y que hay muchísima gente que le da muchísimas interpretaciones, pero especialmente las que sobresalen son las que no tienen en cuenta esto. Y ahora más, en esta etapa más, sobre todo cuando, con motivo de la pandemia, tantísima gente mayor está viviendo unas circunstancias pues bastante dolorosas, y los médicos y todo eso, en las UCIs y en toda esta serie de instituciones de salud, pues se ven a veces negros porque faltan medios, porque son quizás no lo suficientes o porque Dios sabe que tendrán que discernir quién vive y quién solo lo pone en las manos de Dios. Son situaciones que evidentemente pues, no te pueden dejar tranquilo porque lo vives con dolor precisamente esto. Otra de las cosas que lleva consigo nuestro trabajo como laicos y la sinodalidad y nuestro trabajo común dentro del objetivo también de la Iglesia es cuidar la familia. La familia es un regalo evidente que tenemos y que tenemos que cuidar exquisitamente. Y también la familia ha estado maltratada en tantas ocasiones. ¿Por qué? Por otros proyectos, por otras historias, por la visión del sexo, de las opciones de tipo sexual y mil cosas que evidentemente están llevando a no tener en cuenta lo que significa la familia
y lo que significa la dignidad de la persona en la familia. En quinto lugar, yo tengo que insistir en algo que sí se está haciendo, pero tenemos que hacerlo mejor todavía, con más intensidad, con más gente, con una colaboración mayor, que es toda la dimensión de caridad. El respeto a los otros, el respeto, la valoración del otro, lleva precisamente a tenerlos en cuenta y a vivir la caridad. En esto nos debemos destacar por la valentía de salir de nuestras comodidades y ir al encuentro de los necesitados. Escuchemos al Papa Francisco, veamos también los mensajes que nos da, a cuento o a descuento, en toda ocasión, en todo momento, con ocasión o sin ella, pero siempre nos habla fundamentalmente de esta dimensión de respeto y de cuidado y de cercanía a los más necesitados, en caridad. Precisamente en el mensaje del Día de la Paz, el 1 de enero, nos proponía potenciar este año el cuidado. Yo creo que esta serie de cosas pues, nos tienen que decir algo a la hora de pensar y a la hora de vuestro trabajo, porque quizás hoy no va a dar tiempo a todo el trabajo. Podemos apuntar los temas, podemos señalar alguno en cuestión, pero luego hay que ponerse a trabajar también en estas 4 realidades que van a abarcar prácticamente lo que es nuestra vida. Y a partir de ahí se dialogará, trabajaremos lo que es una acción de tipo pastoral que realmente nos va a ayudar a todos, ¿no? Luego, otro tema que está también dentro del proyecto que salió en el Congreso del Laicado es participar en la vida pública. Muchas veces parecía como si tuviéramos miedo a decir esto. Y no, un cristiano tiene que participar en la vida pública. Y participar no para causar problemas, dificultades o romper la armonía, sino para ser testigos de la verdad, testigos del amor y ayudar también a otros con la luz del Evangelio a que puedan ver otras opciones de vida que no sean solo los intereses de partido, intereses con la economía, o en fin, de toda esta serie de cosas que no es cuestión de empezar a entrar en eso, ¿no? Es participar en la vida pública para iluminarla desde el Evangelio y además ser buenos conciudadanos que trabajemos en los proyectos solidarios, en la ayuda a los demás, en potenciar la justicia y la equidad también entre todos. Otro tema que yo apunto para nuestro trabajo y que estará inserto en cada uno de los 4 escenarios que había dicho anteriormente es trabajar por colocar a la persona humana, al hombre y a la mujer, en el centro de nuestra sociedad. Es el primer interés que tenemos que tener como cristianos. No solo un rascacielos o un puente, sino la persona. La persona tiene que estar en el centro de la vida económica y social. Y ya veis la cantidad de historias que tenemos a nuestro alrededor también a la hora de las soluciones que se dan por parte en las distintas naciones, los distintos partidos políticos, en fin, todo esto. Que en muchas ocasiones, evidentemente, esto pues no se cumple demasiado. Se potencia más la economía por encima de la persona, se potencia más todas las tareas de tipo cultural, etcétera, por encima de la persona, pero nosotros tenemos que seguir trabajando por lo que, de alguna manera, es el centro de la creación, o mejor, por quien es el centro de la creación. Que de toda la creación que hizo el Señor, en el centro está la persona humana, el hombre y la mujer. Por lo tanto, que no le extrañe a nadie ahora, pues ahora que el hombre no importa, prácticamente que la persona no importa, que solo se miden y a la hora de hacer análisis, etcétera,
los resultados anuales son los gastos, los intereses que ha producido, pero nunca saldrá una estadística donde esté fundamentalmente anclada el valor de la persona humana. En otro orden de cosas, decir que evangelizar la cultura y las culturas para nosotros es importante. Los medios de comunicación. Fíjate si tenemos aquí tarea. Las redes sociales, que hasta los niños pequeños ya están manejando todo esto. A lo que les lleva fundamentalmente determinadas redes sociales que llevan a muchos críos a vivir un dolor grande como es por seguir los retos que le están poniendo los que organizan determinados juegos, etcétera, llegar a encontrar la muerte. Entonces, toda esta serie de cosas nos tiene que hacer pensar, sobre todo porque si estamos hablando de la centralidad de la persona, si estamos hablando de que somos un pueblo, que nos importamos los unos a los otros, estas cosas no pueden pasar por alto. Y cuidar fundamentalmente, pues eso, la cultura y evangelizar la cultura y los medios de comunicación que juegan un papel muy importante también en este sentido. Bueno, yo toda esta serie de cosas lo decía porque es importante y no quería que pasaran por alto. Me han venido, porque yo me había ido apuntando aquí cantidad de cosas. Seguro que ha salido a borbotones. No estaba especialmente o pedagógicamente puesto con rigor. Quizás ha hablado más el corazón que los papeles, pero en definitiva creo que podemos cumplir el sueño del Papa Francisco. Ser una iglesia en salida, una iglesia en la que nos importamos de verdad, una iglesia en la que podamos ver un renovado Pentecostés y trabajar con ilusión en este sentido, trabajar con ilusión y con esperanza. A eso estamos convocados. Y sobre todo, es verdad que hemos perdido varios meses, hablando también en términos de interés o en términos económicos. Hemos perdido, pero siempre estamos a tiempo. El tiempo es relativo y la persona es más importante que el tiempo. Por eso, en este sentido, pretendo animaros y dar las gracias también porque, bueno, porque estáis aquí. Por eso yo doy las gracias, porque es importante sobre todo reconocer que hay un montón de gente que no está con los brazos cruzados, sino que estáis aquí viviendo una experiencia gozosa, espero yo, y sobre todo con ilusión. Y mucho ánimo, pues, que nos queda mucho que seguir haciendo y ahora le dejo la palabra a Pepe, que seguro que habrán recogido algunas preguntas en el chat o a una intervención en el chat del Zoom dichoso. Bueno, pues yo os he abierto la posibilidad de que cualquiera podáis encender vuestro micrófono y hacer una pregunta a don José Manuel o compartir algo siempre breve para que seamos muchos y podamos compartir, terminar más o menos en la hora. Luego queda, después de este pequeño diálogo, quedará también una propuesta de cómo podemos seguir adelante, que eso la haré yo ahora enseguida. Pero diálogo con nuestro obispo, quien quiera, una pregunta, algo que le hable del corazón, de cómo se encuentra. Abrid el micrófono, los demás lo permanecemos cerrados y lo compartimos. Como no os veo a todos, el que quiera primero que hable. Bueno, pues yo quisiera decir que tenemos una perspectiva de que veo la iglesia, en la diócesis de Cartagena, la veo más envalentonada que al principio de la pandemia en marzo. Veo una actitud bastante más llena de Espíritu Santo en muchos sacerdotes y los veo más, frente a esta pandemia, pues con una actitud más ir hacia adelante. No sé si el obispo está de acuerdo en esa percepción.
Bueno, pues yo soy también optimista como tú, que para eso, como eres de Espinardo, pues el pimiento molido nos rejuvenece. ¿Sabes qué pasa? Que sí, que efectivamente las actitudes que yo veo en muchos laicos y en muchos sacerdotes y religiosos y religiosas, a pesar de todas las dificultades que hemos vivido, sí que ha sido de un esfuerzo grande. Y esto se consigue solamente porque son personas de fe y porque han vivido y que viven también la alegría de la fortaleza del Evangelio. Y otra razón, creo yo, que es porque han visto que a su alrededor hay gente que está gritando desde el camino y no han seguido adelante hasta pararse, ver qué pasa y echar una mano. Eso de una manera sobresale especialmente y eso me anima también. En las celebraciones de las Eucaristías, etcétera, las iglesias no se han cerrado, ni hemos intentado hacerlo, porque la gente necesita la participación en los sacramentos, los misterios de la fe, y doy también las gracias por los sacerdotes que están respondiendo ante esta realidad. Estoy de acuerdo contigo en eso. Más voces. Ha entrado por el chat una pregunta, no sé si lo habéis dado cuenta. Bueno, leerla, sí, se la puedo leer, creo. Venga. Es de Pepe Durán, que se ve que no tiene voz, parece ser, ¿no? Vale, perfecto. Dice, yo siento que estamos como los primeros cristianos, encerrados por miedo a los judíos. En nuestro caso, por miedo al virus. Pero esperamos nuestro nuevo Pentecostés, como ha dicho don José Manuel. Muchas veces un paso atrás nos ayuda a coger impulso, llenándonos del Espíritu Santo. Está bien, un paso atrás para dar impulso. ¿Algún otro comentario? Y luego el obispo lo recoge todo, no comenta uno a uno. Venga, compartir sensaciones y no cómo estáis, cómo os encontráis en este momento. Yo personalmente tengo una preocupación que ya viene de años. Y bueno, Pepe ya sabe que soy muy optimista yo. Pero a mí lo que me preocupa mucho es la juventud, lo ha mencionado don José Manuel. Y yo veo que los jóvenes acuden a pedir, por ejemplo, el sacramento de la confirmación y no lo están haciendo por una motivación de fe, lo están haciendo porque se ha convertido en una costumbre, no sé en el resto de las parroquias cómo está la situación, desde luego, una costumbre social, como una especie de tradición. En el caso de muchos críos y crías parece como aquella apuesta de largo antigua que se llevaba. Y a mí me produce mucha pena, porque vienen con un desconocimiento total y desmotivados totalmente. La única motivación es la que he mencionado. Y no sé, yo en ese sentido ya en el Congreso y en otras reuniones he pedido ayuda a compañeros y demás, pues si nos pueden facilitar material, si nos pueden facilitar dinámicas, pues ver si esto de alguna manera se pudiera solucionar. Y que la motivación sea verdaderamente Jesús el que lo impulsa a querer recibir el sacramento. Yo quisiera aportar algo a lo que acabas de decir. Yo creo que tenemos una oportunidad. Yo soy catequista en el Palmar y creo que tenemos una oportunidad de entrar en las casas desde las redes sociales ahora. Antes solamente la mayoría trabajábamos con los críos solamente y quizás de forma esporádica con algún papá que se animaba, pero ahora sí que estamos, yo qué sé, creo que es una oportunidad de acercarnos a las familias. Y en la línea de lo que tú dices, pues realmente es que, a ver, recursos hay un montón, todos los que quieras, o sea, desde YouTube buscar algo hasta crear tú mismo, no hace falta utilizar las tecnologías, realmente los críos una hora se les pasa enseguida. Entonces realmente la motivación viene de la persona. Si a ti te ves motivado y si tú transmites las cosas con fuerza y con energía, los críos lo viven. Y no olvidar el centro que es Jesús y que ellos enfoquen pues, la situación que ellos también están viviendo y que también es complicada,
pues un poco eso, sin olvidar el centro del evangelio, del mensaje. Muy bien, recogemos también alguien recoge la pregunta que hay por el chat y ya dejamos que don José Manuel, si alguno quiere intervenir, y luego don José Manuel cierra esta ronda. Aunque, porque él ha dicho que abre una cosa que está hoy empieza, que ya viene de atrás, pero que va a seguir. Yo quería, si puedo decirlo, como profesora de religión puedo decir que tanto pues Forlán como Verónica tienen su razón, pero hay tantas familias vacías del conocimiento de... No te estamos escuchando. Yo para mí los jóvenes están anulados. Entonces, no oyen a Cristo. ¿No me oís? No. Yo lo tengo activado. Entrecortada. ¿Me oís o no me oís? Ahora sí. Yo lo tengo activado. Venga, ya sé que puede ser la cortada. Sigue. Pues no sé qué me habéis oído decir, pero vamos, que creo que la base está en que muchísimas familias están sin la base de Cristo. No está Cristo en la mayoría de las familias. Y en los colegios, en el instituto, que es donde yo trabajo, con más de 400 alumnos, no conocen ni han oído hablar de Cristo nada más que de las clases de religión. En las catequesis ha sido un acto social, como bien decía nuestro compañero, pero algunas parroquias que se mueven consiguen algo, pero las familias, que es el centro, el foco de lo que veo que en esta sociedad están muy buenos, no cultiva esa semilla de Cristo, del Señor en los niños, en los jóvenes. Entonces, creo que las familias es otra parte que habría mucho que llegar. A través de las redes sociales estoy de acuerdo con Verónica, pero también a través de, pues eso, de invitarlos a la oración. Las iglesias, aunque han estado tiempo vacías, se están llenando mucho más, sobre todo desde después de Navidad, desde la segunda ola. Los curas, los sacerdotes se están implicando. Yo veo más gente a misa a diario que cuando no había pandemia. Y no es porque estemos reducidos el aforo, sino porque la gente que realmente ha encontrado en el Señor la salvación, que es en el único sitio, está yendo a la fuente, que es el Santísimo, a la Eucaristía, a donde tenemos el origen de nuestra unión, que es Cristo. Entonces, bueno, mi parecer era ese, que en los colegios hay una voz muy importante que tenemos los profesores de religión, pero que las familias tienen que estar más, de alguna manera, atendidas, por lo menos bajo mi criterio. Y bueno, pues eso, ya está. ¿Alguien nos lee el chat? Venga, yo leo lo que ha puesto Katy de Las Palas, que dice: yo creo que esta pandemia nos ha rechazado muchas cosas, pero a la vez nos ha dado muchas cosas, como acercarnos a Dios e intentar confiar en Él. Me gustaría saber cómo podemos ayudar más en nuestras parroquias, pero sobre todo con los niños y sus padres. ¿Y algún otro lee los otros chats que hay? ¿O tú mismo, Tete? Venga, pues sigo. Es tiempo, dice Smartiz, dice, es tiempo de ser creativos en todos los aspectos de la parroquia y la diócesis. Tener oportunidad para encontrarnos y reencontrarnos. Y Javier Ramos también nos comunica: yo creo que tenemos que tratar este tema de niños que van a catequesis o jóvenes, desde un lanzamiento como proceso, como un itinerario que forme parte de sus vidas. Y para eso se necesita un acompañamiento por catequistas y párrocos. También es de destacar que muchas familias y jóvenes han caído en la tentación de aprovechar este momento y no llevar a los niños a catequesis y los jóvenes huir un poco con la excusa del virus. Este virus nos tiene que llevar a encontrarnos con Cristo. Bueno, yo creo que le podemos dejar a don José Manuel que nos comente brevísimamente alguna cosa, y ya para no alargarnos mucho, yo hago la presentación después de la propuesta práctica que tenemos para continuar. Bueno, vamos a ver, brevísimamente, me dice Pepe. No, hay 4 o 5 puntos que yo he visto y que prácticamente están dentro del núcleo de nuestras preocupaciones. Por ejemplo,
La primera intervención hablaba de que estamos en una época difícil. Parece como si estuviéramos en la época de los primeros pasos de la Iglesia, de los cristianos, entre persecuciones y también pues, los problemas que tuvieron ellos y que les hizo la vida difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver, en los primeros pasos de la Iglesia hubieron problemas grandes, hubieron situaciones hermosísimas, grandes, la experiencia de encontrarse con Cristo, que fue realmente lo que animó y impulsó a todos a la predicación, y eso está ahí como un regalo grande, y sobre todo con una cantidad de hombres y de mujeres que tomaron muy en serio aquella experiencia de vida. Y en segundo lugar, hubo problemas también. Y la razón está en lo que aparece en el Evangelio, que la luz y la tiniebla no pueden convivir. La luz que vivían los cristianos no era aceptada especialmente ni por los fariseos, saduceos en el mundo judío, ni por los romanos, ni por el paganismo prácticamente, porque eran otras ideas y otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento estamos viviendo la misma situación, y en eso lleva razón también el que ha preguntado. Estamos viviendo una experiencia igual. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo es mi respuesta? Si estoy realmente en el encuentro con Cristo y tengo experiencia de Cristo, o estoy metido en los jaleos a los que me está llevando esta situación y estoy demasiado entretenido en mis desesperanzas, en mis temores, desilusiones, etc. Yo creo que eso sería un tema. Los jóvenes es un tema que es preocupante siempre, pero vamos a ver. ¿Cuántas seducciones tienen en este momento los jóvenes? La cantidad de seducciones que el mundo les propone. Por ejemplo, vemos en la televisión, las redes sociales, vemos por otra parte la cultura y todo el ámbito social que de alguna manera nos rodea. ¿Todo esto respeta de alguna manera la dimensión de la fe o va en contra? Es que ese es uno de los temas. Estamos viviendo, y antes también, otra persona, me parece que ha sido Eugenia, no lo sé si ha sido tú, la que has dicho que en la familia no se habla de Cristo, que en los ámbitos familiares está demasiado cerrado el tema y que no es normal. Bueno, pues todo esto es que va junto, porque los padres son también de este mundo y están viviendo en este mundo y pueden estar más bien muy afectados por las preocupaciones de esta realidad que estamos viviendo o no. Pero desde luego sí que es verdad que es preocupante esta dejadez a la hora de ayudar a los niños a poderse encontrar con esta experiencia de fe. Eso es preocupante. Por otra parte, yo lo que veo es que también decían que las grandes oportunidades que tenemos para entrar en las casas, las redes sociales, que hay oportunidades para anunciar a Cristo, para predicar al Señor, para ir, sí que las hay. Pero el problema está en que hay mucha gente que tiene la llave de la puerta echada y no te dejan entrar. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a una preocupación grande. Rezar al Señor, pedir al Señor, y cuando digo rezar al Señor no es una solución de huida, porque le puedes decir, sí, tú dime todo lo de rezar, pero no estás haciendo nada. Yo es que podría decir lo mismo que decía el Señor cuando le presentaban a un ciego, a un cojo, a un manco, a un paralítico, a un leproso, y le decía el Señor, tu fe te ha curado, vete que ya estás curado. Pero la gente decía, es muy bonito decir eso de que ya estás curado y hablar, pero yo lo que quiero ver son hechos. Bueno, pues un Jesús en alguna ocasión le dijo, ¿qué os parece que eso de perdonar los pecados
no tenía sentido? Pues para que veas que lo del perdón de los pecados era una realidad grande y viva, a ti te digo, coge tu camilla, levántate y echa a correr. Y así sucedió. Me refiero concretamente en esto a que sí que es verdad que tenemos dos actitudes que no podemos pasar por alto. Primero, la palabra, bueno, las dos mediaciones, la palabra y el testimonio. Lo que no vea la gente con la palabra, que lo vea que tú te lo estás creyendo, que lo estás viviendo. Si somos cristianos de palabra, pero no hay testimonio en nuestra vida, evidentemente las cosas no van a ser fáciles. Por eso yo ante esto, y a la persona que dijo en el chat que la pandemia ha traído cosas positivas y negativas, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues abrir los ojos. Yo creo que estamos en una realidad en este momento en el que, como miembros de este mismo pueblo en el que estamos metidos, se nos está imponiendo la necesidad del servicio, porque somos enviados a este mundo y ayudar a la gente a que tenga una mirada contemplativa, que se vea a Dios y que se ayude a los demás. Yo creo que si ante estas realidades difíciles, comprometidas, negativas, te encuentras con una persona optimista, alegre, que tiende la mano, que abre caminos, que ayuda, etc., yo creo que se le está haciendo hueco a Dios en la vida de esta gente. Lo de ser más creativo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí tenemos que seguir siendo creativos. Hay muchos sacerdotes que han sido creativos en el sentido de ir buscando los medios más adecuados para que la Eucaristía, la palabra, pueda salir. Es verdad que no nos podemos conformar solo con oír o participar en la misa en la televisión. Yo siempre lo digo en la televisión, que este es el medio para los que no pueden salir. Los ancianos, los enfermos, para los que tienen alguna otra razón poderosa. Pero mientras que podamos, que guardando las medidas, lógicamente, de distancia, mascarilla, manos, toda esta serie de cosas, que tenemos que participar. Ahora bien, si una persona no puede por las razones que evidentemente es, Dios es grande, es Padre y escucha, ¿eh? Muy bien. Don Sebastián, es que te veo muy callado. Habla una palabrica. Abre el micro, don Sebastián. Tienes que activar tu micro. Ahora, ¿verdad? Sí. Nada, solamente pues saludaros. Yo la palabra es unirme a lo que está diciendo don José Manuel, a todo lo que ha dicho, especialmente el daros ánimo y luego pues ese querer y ese deseo de contar con vosotros la Iglesia diocesana. Estamos viviendo, yo pienso que también, como muchos habéis dicho y como se ha dicho ya, estamos viviendo un momento bastante complicado. Yo estoy diciendo que es un momento para tejer hacia adentro. Creo que es un momento para aprovecharnos de enclavarnos bien en nuestras raíces en el Señor, porque después de este momento viene lo que yo ya estamos llamando la pospandemia, y donde más se va a necesitar de nosotros. Se va a necesitar de una iglesia en salida, pues para ayudar en esa pospandemia a gente que va a quedar tocada, quizás herida, y gente que va a estar buscando lo que se ha estado preguntando durante todos estos meses. Y ahí tenemos que estar nosotros como iglesia, y en ese trabajo que el obispo nos ha dicho, un trabajo sinodal, unidos, teniendo un mismo objetivo. Y bueno, y luego pues en este ser una herramienta eficaz del Señor, estando bien enraizado en Cristo, en ese ahora tejer hacia adentro y poder servir eficazmente en la pospandemia, utilizando, como bien ha dicho el señor obispo, el poscongreso. Es decir, tenemos un trabajo ahora que tenemos que retomar después de ese gran acontecimiento, ser
eficaces o ser instrumentos eficaces del Señor, teniendo claro que es verdad que el Señor cuenta con nuestro trabajo, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos, pero en definitiva el que tiene que hacer la obra también es el Señor, y nosotros tenemos que ser cauces eficaces para que la gracia de Dios pueda llegar al pueblo santo. Por lo tanto, que bueno, yo entiendo que tenemos muchas dificultades, que hay muchos problemas, que hay complicaciones, pero al final de cuentas, quien está detrás, si nos ponemos a tiro y deseamos ser buenos cauces, es el Señor, es su gracia, y esa gracia es la que tiene que llegar. Y para eso el obispo lo ha dicho muy claro, que cuenta con nosotros, que cuenta con toda la Iglesia, con los laicos, con los religiosos, con los sacerdotes. Y creo que deseo y ganas hay por todos lados. Hay muchas ganas. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos después de este tiempo que estamos viviendo, con mucha valentía y con mucha fuerza. Por lo tanto, mucho ánimo, mucho ánimo. Pues agradecemos las palabras de los dos obispos, de don José Manuel, que nos dice continuemos en el trabajo que ya estamos haciendo, la riqueza de nuestra Iglesia, en sinodalidad, con discernimiento. Yo voy a compartir la pantalla para hacer una breve, una presentación de cómo creo que podemos, una sugerencia de cómo podemos hacerlo. Pues ya tenemos cosas. Te podemos leer los Hechos de los Apóstoles. Es la primer deber que nos ha puesto el obispo. Tenemos que aprender de la Iglesia primitiva, que leamos los Hechos de los Apóstoles. Además, hay un material que ha preparado don José Antonio García López, que está ayudándose para hacerlo personalmente o en grupo. También tenemos las catequesis, que se pueden trabajar personalmente, en grupo, con la imaginación por internet, guardando las distancias. Es la fuente, es la palabra de Dios. Siguiente cosa, tenemos que seguir adelante profundizando con los 4 itinerarios que ya llevábamos, que salen del postcongreso. Primer anuncio, que toda parroquia busque métodos y toda asociación para hacer primer anuncio, que en este tiempo hemos experimentado en la pandemia que necesitamos estar acompañados y, por lo tanto, formar personas para que acompañen a otros. Necesitamos formarnos y la presencia en la vida pública para poder ser discípulos misioneros. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues cada uno vamos a intentar, yo pido a cada uno que nos incorporemos a trabajar en uno de los itinerarios, ¿vale? Tenemos y estudiemos lo que ya se ha hecho y lo que está en el plan de formación de la diócesis, estudiar la parte de ese itinerario que se habla en esta carta pastoral de una iglesia en tiempo de mascarilla, estudiamos, profundizamos, para luego poder sacar de ahí iniciativas, propuestas a nivel parroquial, a nivel de zona, a nivel de la diócesis. También hay un material nuevo que ha salido del postcongreso, que no conocéis, que ya está en la librería de Cesana y os vamos a hacer llegar a algunos a través de los párrocos, y es esta guía de trabajo para el postcongreso de laicos. Con la carta pastoral, con la guía del postcongreso, con todo el material que tenemos de la diócesis anterior, pues los grupos, pues lo que le invitamos es a reunirnos. Ahora, al principio, sería por vía telemática, online, y cuando Dios lo permita de otra manera, para rezar, para formarnos, para proponer a iniciativas, para ayudar a ponerlas en marcha. Para eso, yo voy a enviar un formulario y el que quiera se apunta a uno de los itinerarios y a partir de ahí, con mucha paciencia, pues comenzaremos a trabajar. Y yo no tengo más nada que decir. No sé si tengo preparada una oración para terminar. No sé sí, pero antes de nada, es decir, que todo esto no se termina prácticamente aquí en estos discursos, no, sino que es una oportunidad para que ahora se presente una pequeña organización de alguna forma para respondiendo a estas cuestiones que va a daros Pepe, que se puedan reunir los grupos. ¿Cómo?
pues podría ser una cosa que también se piense de alguna forma y se organice para que la gente también no perdamos el tiempo en todo esto, sino que esté organizado, ¿eh? Y eso con el grupo más o menos, la comisión permanente que sea la que de alguna manera lo organice. Claro. Que puede ser de los que habéis formado parte de los grupos de los cuatro. Hay un grupo de contenido, don José Manuel, que es el que se va a reunir para ver cómo se pone en marcha. Y entonces organizarlo de tal manera para que se aproveche el tiempo y que sea una oportunidad también para que todo el mundo se sienta útil y participando todos en este asunto. Muy bien, sí, podemos terminar con la oración de San José, ¿no? Yo tengo preparada la oración a San José y el himno, o sea que voy a proyectar la oración a San José, ¿vale? Para que quien no la tenga la podamos ir leyendo y a lo mejor alguna voz femenina la puede leer. Ay, qué machista eres, ¿esto qué es? Sí, sí. A ver si empezamos ahora con tonterías. Bueno, la leemos todo. Leemos todo. Venga. Oh glorioso San José, patrono de la Iglesia Universal. Te imploro, venga de los corazones de Jesús y María, la perseverancia, la Espiritualidad Católica, todos los miembros, toda división, discordia. Que tú, fiel guardián de la familia, otorgues en nuestra familia espiritual, todos los miembros de nuestra comunidad católica, esté unida la fe y caridad, que permanezca siempre como un solo corazón, una sola mente y una sola alma, en los corazones de Jesús y María. San José, protector especial de nuestra comunidad, guía y protégenos contra los ataques de todos nuestros enemigos y detractores. A través de nuestro Señor Jesucristo, quien vive el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora voy a compartir el himno y no sé si... Y ya con eso terminamos. Yo no lo canto, ¿eh? No, lo vamos a escuchar igual que hemos hecho antes, don José Manuel, porque... Vamos a ver si yo soy capaz de ponerlo rápido. Aquí está. Pues si lo canto yo sí que lo liamos. A ver, creo que, a ver si no me equivoco. No, eso no es. Ahí va. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por gratitud fuiste digno custodio de la luz. Sencillez, humilde jardinero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración.
En Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso Santo Maestro de oración, alcanza los temblores de escuchar y seguir la voz de Dios. Muy bien. Pues, don José Manuel, ya le he hecho una trastada como esta, puede darnos la bendición que telemáticamente también llega, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, qué compromiso me están metiendo contra la liturgia del Vaticano y todo. Voy a ser un obispo rebelde. El Papa da la bendición en su misa Urbi et Orbi, la vemos todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, que así sea. Muy bien. Y ahora decimos como los toreros, que el Señor reparta suertes, y decía el que le acompañaba, ¿cómo se llama? El peón de danza ese que lleva. Dice, que el Señor reparta suerte y cornet. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que paséis buena noche y muchísimas gracias por este extraordinario regalo. Igualmente. Igualmente. Bueno, Igualmente, buenas noches. corto ya la reunión para todos ya, ¿eh? Venga. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.